like fresh running water to a soul that's parched. Jesus, just the mention of your name. Yes, Lord. Jesus, just the mention of your name. Flowers grow, the desert blooms again. Oh yes, like fire in winter cold, like pure precious gold. Jesus, my Jesus, just the mention. Radio Fe le indica la hora. Son las 2 de la tarde. Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder, sembrando la sana doctrina. La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en este día lunes. Estamos el lunes 18 de marzo y ya damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén, aquí en su Radio Fe 1460 AM. Estamos en la Radio Fe, ya llevamos no sé cuántos meses, 3 meses o algo así.
Estamos en la Radio Fe, hermano, y estamos contentos de estar junto a ustedes. Que les saluda es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Amén. Le envío un fraternal saludo a todos nuestros amados en Cristo de la Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene. Y también le enviamos un cariñoso saludo a nuestro amado pastor presidente Waldo Ollarse Olave, a quien le enviamos un abrazo gigante, un abrazo del oso, a nuestro amado pastor allá en Freire, que Dios me lo bendiga. Y también saludamos a los hermanos, a los pastores de la corporación, a nuestro pastor Luis, a la pastora Cristina, a la pastora Jacqueline. Dios bendiga también al hermano Leonardo, Dios bendiga a la hermanita Ana, Dios bendiga al hermano Jaime Sandoval y a la hermana Luz Contreras. Ya, Dios bendiga enormemente a los siervos del Señor. Y estamos contentos, hermano, de estar allí trabajando en la corporación. Y también le enviamos un fraternal saludo con mucho amor en Cristo, también a todos los hermanos cristianos evangélicos que escuchan, hermanos metodistas, pentecostales, que escuchan la Radio Fe. Y de manera especial también le enviamos un saludo a los hermanos de la Corporación Cruzada de Poder, ¿ya? Dios bendiga al obispo Israel, al pastor Hugo y a todos los pastores que conforman la Corporación Cruzada de Poder. Vaya, un abrazo con mucho amor. Gloria en Cristo. Dios bendiga a todos los hermanos también que nos están escuchando por la Radio Fe, hermano, por la 1460M, por aquellos que nos escuchan también allí en internet, ya www.radiofe.cl. No sé si estaremos saliendo por Radio Fe Valparaíso. No se está, ya no se está saliendo. Y también le enviamos un saludo con mucho amor a todos los que están escuchando por el Facebook, ya Radio Fe Chile. Que el Señor me lo bendiga. Junto a mí está la hermanita Francesca. Amén. Vamos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le saludamos en el amor del Señor, dándole gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nos da de poder estar aquí y un día más, ya, para la gloria del Señor, porque podemos hablar diferentes temas. Amén. Pero siempre relacionado con la palabra del Señor. Gloria. Así que nos gozamos. También espero que también se gocen los que están escuchando. Y bueno, es una tremenda bendición y esperamos que el Señor en este día también nos hable como nos habla cada día. Amén. Estamos contentos, hermano, porque estuvimos compartiendo la palabra este sábado allí en la iglesia Cristo en la Roca, allá en La Reina. Ya tuvimos esa tremenda bendición. Estuvimos compartiendo acerca del libro de Job en el capítulo 1. Y, hermano, el Señor nos ministró a confiar en Él, que Él tiene un cerco. Ya el cerco de Dios está alrededor nuestro. Fue un tiempo tremendo, hermano. Luego tuvimos oportunidades para comentar la palabra como lo hacemos nosotros habitualmente, hermano. Y para la gloria del Señor, luego el Señor nos tenía preparada ahí una oncecita. Nos invitaron a la casa pastoral, hermano, que digamos nos sentimos tan bendecidos en ese lugar, no lo podemos negar. Dios nos bendijo enormemente, así que le enviamos un saludo allí a la pastora Cecilia y a la hermanita Axa, que Dios me las bendiga enormemente para la gloria de Dios, solamente para la gloria de Dios. Amén. Y, hermano, también estuvimos en el culto ayer compartiendo la palabra, hermano, tempranito, para la gloria del Señor. Estuvimos orando, después recibimos la palabra, alabamos al Señor. Así que, hermano, estamos bendecidos porque estamos con las cosas del Señor o estamos en las cosas de Dios. Amén. Yo no sé cómo la gente, hermano, lo hace esto, hermano, que no van a la iglesia, no se congregan, no buscan de Dios. Hermano, no sé qué hacen el sábado, qué hacen el domingo, hermano, se van al mall, no sé cómo lo harán, hermano, pero qué triste cuando la gente se desconecta de lo de Dios. En cambio, para un cristiano, hermano, es importantísimo que llegue el culto, que llegue el martes, que llegue el jueves, que llegue el domingo, que quiere ir al punto, obvio. En cambio, hermano, al que anda medio tibio, dice el culto el martes o el culto el miércoles, el viernes, de nuevo pregar en la calle, de nuevo, lo ven así.
En cambio, hermanos, nosotros nos gozamos las cosas del Señor. También, bueno, sí, fue una tremenda bendición. Dios nos habló. Realmente Amén. fue una palabra tremenda de que hablaba de Job, ¿ya? De Job. Y bueno, eran varios puntos, pero uno de esos era que el Señor ponía un cerco alrededor de nosotros. Aleluya. Entonces, es una tremenda bendición saber que Dios tiene un cerco, ya, porque si no fuera por ese cerco, el enemigo nos destruiría completamente. Realmente impresionante eso. ¿Por qué? Porque el enemigo no está jugando con nosotros. Claro. ¿Ya? El enemigo no es que quiera dañarnos un poquito o que ya quiera como jugar con nosotros. No, dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente buscando a quien Y devorar. que el Señor lo reprenda en el nombre de Si Jesús. no fuera por ese cerco que Dios pone alrededor de nosotros, haría mucho más, ya mucho más en contra de nosotros. Entonces vemos que el enemigo está subordinado a la voluntad de Dios. Claro. Entonces él no puede hacer lo que él quiere. Y bueno, si el Señor también permite que el enemigo nos ataque, también es para ver qué hablamos. Claro. Ya que hablamos, si es que guardamos nuestra lengua, nuestras palabras, guardamos todo lo que decimos, ya no hablar en contra de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude, nos dejó una hermosa enseñanza, la palabra del Señor el día sábado, y bueno, siempre una tremenda bendición ir para allá, estar allá en La Reina, nuestros hermanos en Cristo que se nota que tienen el mismo deseo de aprender, tienen el mismo deseo de tener esa comunión, de hablar de la palabra del Señor, y se nota cuando está eso, y nos gozamos ese día para la gloria del Señor. Y se nota cuando no están también. Entonces nos gozamos ahí. Bueno, le mandamos un cariñoso saludo a la familia pastoral de allá de La Reina. Amén. Así que contento, hermano, con esa tremenda bendición. Y bueno, déjenos sus saludos, sus comentarios. La aplicación de ayer de nuestra iglesia está allí en el Facebook Richard Riquelme. Usted puede buscar ahí el Facebook Richard Riquelme. Y está la aplicación de ayer, hermano, que también el Señor nos bendijo enormemente acerca de manifiesta, enseña, describe la Biblia cuando habla de que un cristiano debe renovarse. Ya, porque hoy día, hermano, la gente entiende cristiano renovado, y sobre todo los liberales dicen, no, es que yo soy un cristiano renovado. Entonces ellos entienden cristiano renovado, cristiana renovada, es decir, cristiana que viste como el mundo, piensa como el mundo. El hermanito dice, soy un cristiano renovado, entonces se viste como el mundo, habla como el mundo, piensa como el mundo. Pero no tiene nada que ver eso, hermano, con lo que el apóstol Pablo explica, hermano, acerca de renovarse internamente, renovar el hombre interior. Así que ayer estuvimos explicando qué enseña la Biblia con respecto a un cristiano renovado, que no tiene nada que ver con la descripción o con la comprensión que tienen los neopentecostales en cuanto a este término. Amén, es tremendo. Me acordaba cuando una vecina mía me dijo que una cuñada de ella le había dicho, hoy, pero ¿por qué? Por ejemplo, la parte exterior, ¿por qué? La santidad externa, digamos. Claro, entonces le dijo, pero ¿por qué la Francesca se viste así y tú no? Porque ella iba a una iglesia más renovada, o sea, renovar el concepto de ellos. Entonces ella dijo, no, es que yo voy a una iglesia como más renovada, en cambio ella va a una iglesia como que tradicional, más antigua, claro, más tradicional, pero al final es lo mismo. No, pues no es lo mismo. Pero claro, ellos dicen renovado, ya renovado en ese sentido, tener otra vida, más libre quizás, más light, la vida más light, se le permiten más cosas, su forma de vestir también es diferente, pero no, pues nada que ver eso de la renovación que nos habla Dios, que tenemos que renovarnos nosotros día a día, como decía la Escritura. Y ellos entienden como renovado, puedes hacer lo que tú quieras. Claro. Puedes fumar, puedes tomar, puedes darte ciertas licencias.
Entonces, hermano, al final, ¿sabe lo que es? Lo que es eso es un falso cristianismo gnóstico, ¿ya? Claro. En alguna oportunidad vamos a explicar un poco acerca de qué es el cristianismo gnóstico, hermano, que fue al final, no fue un verdadero cristianismo, fue una tergiversación del cristianismo que básicamente a las personas le daba una licencia, ¿ya? O sea, los que se suscribían a ese cristianismo gnóstico, entre comillas, a ellos les daba cierta licencia el tener esa postura, porque decían la carne es para pecar, la carne es una cárcel, o el cuerpo es una cárcel, el deseo pecaminoso no se puede vencer, entonces mejor darle rienda suelta y a la vez ora, ayuna, busca. Oye, una cuestión totalmente, hermano, incompatible. Claro. Alguien no puede decir, me estoy fumando un cigarro, un pito, y me estoy tomando un copete, y mañana presento ayuno. Sería una cuestión, pero ultra esquizofrénica. Uno diría, no, este hermanito no es normal. Esta hermanita que dice eso no es normal. Entonces, hermano, qué triste como la gente en su ignorancia va como planteando cosas, y esto sucede por la profunda ignorancia. Qué terrible, hermano. Si nadie dice que todos tenemos que ser, digamos, maestros ni nada por el estilo, pero tiene que haber un mínimo de conocimiento de la Biblia, de tal manera que las personas, hermano, no terminen formulando conceptos totalmente errados, ¿ya? Así que tremendo. Ya, hoy día vamos a compartir una temática, hermano, y queremos hoy día hablar un poquito acerca, hermano, de lo solo mentira, ya, de lo solo mentira, que comúnmente son conocidos como los solo Jesús. Los solo Jesús. Acá en Chile se proclaman como la voz en el desierto. Ya es una corporación, un movimiento, hermano, sectario, herético, demoníaco, perverso, hermano, que niega la doctrina de la Trinidad. Ellos se autocalifican como pentecostales unicistas. Así se declaran ellos, pentecostales unicistas. Aquí mayoritariamente estas pseudo iglesias se agrupan, hermano, en, digamos, el movimiento o denominación llamada la voz en el desierto, ¿ya? Pero en otros países tienen otros nombres, ¿ya? Por ejemplo, en uno de los países que son realmente fuertes, esta secta es en Colombia. Yo conversaba con un varón, hermano, que por mucho tiempo tuve como contacto allí por Messenger, y él me contaba, hermano, de que la inmensa mayoría de las iglesias pentecostales allá en Colombia eran unicistas o unicitarias, es decir, no creen en la doctrina de la Trinidad. Y usted lo ve por fuera. Por ejemplo, los miembros de esa secta se visten ordenadamente, con su terno, su Biblia, su corte de pelo. Las hermanas visten, hermanas entre comillas, visten como pentecostales, como hermanas, digamos, de la senda antigua. Pero, hermano, el problema radica cuando tú te pones a hablar de que en Dios existen tres personas, que esa sería la descripción de la doctrina de la Trinidad. Tres personas y un solo Dios. 1 Juan capítulo 5, versículo 7, y, hermano, entre otros textos, Mateo capítulo 28, versículo 19. Entonces, este movimiento, hermano, para muchas personas es un movimiento marginal, es un movimiento, digamos, exiguo, débil, mínimo, segmentado, pero la verdad, hermano, es que va creciendo fuertemente esta secta de los unicitarios, de los solo Jesús, de la voz en el desierto, pero ellos tienen una manera de crecer particular. ¿De qué manera, hermano Richard? Ellos crecen en base a atraer personas de las iglesias evangélicas. Su crecimiento, el crecimiento de la secta de los solo mentira, de los solo Jesús, de la voz en el desierto, es en virtud o es a través de ir captando prosélitos
adeptos dentro de las iglesias evangélicas. Si usted conversa, hermano, con los solo mentira, usted se da cuenta que la gran mayoría de los sectarios de los solo Jesús provienen del mundo trinitario, del mundo evangélico, y de hecho ellos mismos hasta se jactan en decirlo y dicen: no, si yo era trinitario. Qué tremendo, hermano. Por eso va a ser muy difícil que usted vea una campaña evangelística de los unicitarios. Va a ser difícil que usted vea gente, digamos, unicitaria predicándole a los paganos, a los mundanos, a los gentiles. No, lo que ellos hacen es buscar adeptos, es buscar prosélitos, es buscar seguidores dentro del mundo evangélico trinitario. Ahora, ¿cómo sucede eso? Sucede básicamente, hermano, porque tristemente, hermano, los hermanos son profundamente ignorantes. Son profundamente ignorantes. Entonces, ¿de qué manera va creciendo la secta de los solo Jesús? Digamos que captando, atrayendo a gente ignorante o desinformada del mundo trinitario. ¿Qué nos puede decir la hermanita Francesca? No, que es muy interesante porque el tema, ¿por qué? Porque al final se quieren hacer pasar como cristianos. Claro. Ya en su forma de vestir, ya. Y aparte que, por ejemplo, ellos, claro, porque uno ve a una persona que es solo Jesús y por lo general visten de una forma, como dices tú. Claro, aparentemente son cristianos. Aparentemente, entonces, estas personas son como más peligrosas porque no se muestran abiertamente al tiro. Ya después cuando van enseñando la doctrina, claro, como la doctrina elemental, ahí van mostrando su... al final eso es como una careta nomás. Claro. Es algo de afuera, pero porque como tú una vez comentabas que hay cosas que son como doctrinas periféricas, que pueden haber diferencias. Claro. Pero en el caso de la Trinidad, eso ya no es algo periférico. Es algo, es una doctrina elemental para nosotros como cristianos, porque la Biblia lo habla. Entonces, no es algo como haya una pequeña diferencia entre los solo Jesús y nosotros. Claro. No es así, no es una pequeña diferencia, sino que una diferencia, pero totalmente grande, y que va, primero que nada, va en contra de la Biblia. Claro. En contra de la palabra del Señor. Entonces, realmente son satánicos, porque se están yendo en contra la doctrina elemental de la Sagrada Escritura. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos esto, lo tengamos presente, ¿ya? ¿Por qué? Porque se pueden disfrazar como lobos vestidos de oveja, buscando, como decías tú, adeptos dentro de las iglesias, pero son las personas que captan a estos, o sea, este grupo que capta a cristianos que están en la iglesia es porque desconocen la Escritura. O sea, son presas fáciles para ellos. Entonces, claro, si no terminan siendo solo Jesús, van a ser testigos de Jehová, Adventistas, van a andar para cualquier lado. Claro, pero ¿por qué pasa eso? Porque nosotros no aprendemos de la Escritura, no leemos la palabra, entonces somos presas fáciles si no hacemos eso. Entonces, nosotros debemos conocer la doctrina, conocer la palabra del Señor, para que cuando alguien venga con otras doctrinas, con otras enseñanzas, negamos, no, esto no está bien, se están yendo en contra de la palabra del Señor. Exactamente, así que hermano, cuidado con los solo mentira, con los solo Jesús, con la voz en el desierto, con los pentecostales unicistas. De hecho, hermano, estos tipos han usado una estrategia tan fuerte que incluso, hermanos, han comenzado a usar la música. Ya hay un grupo que es muy connotado de hartos jóvenes que tiran talla y cuestiones y que se las dan de pentecostales, que son unicistas, pero ellos no se presentan como unicistas. Entonces la gente trinitaria le da like, los sigue, y resulta que son de una secta, hermano. Qué tremendo, hermano. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a la doctrina unicista o unicitaria? Lo primero que podemos decir, hermano, en cuanto a esto, es que esta secta, hermano, emerge en el siglo II. Esta herejía emerge en el siglo II, hermano, a través de un
de un líder. Miren, lamentablemente este tipo era un líder ignorante, llamado Sabelio. Sabelio era un predicador, era un líder de la iglesia, digamos, del segundo siglo. Pero este tipo, donde era un ignorante, y aparte de ser un ignorante, era un hombre que rechazaba la palabra de Dios en su totalidad y solo tomaba algunos textos y los tergiversaba. Este hombre comenzó, hermano, a atraer hacia él a un grupo de otros ignorantes como él, porque un ciego solamente puede seguir a un ciego, ¿cierto? Entonces, otros ciegos como Sabelio comenzaron, hermano, a proclamar, a vociferar, a reiterar la herejía de Sabelio. Sabelio, hermano, comenzó a negar la doctrina de la Trinidad. Siglo II después de Cristo. Comenzó a negar, hermano, de que en Dios había una pluralidad de personas. En Dios existen 3 personas: amén, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y como dice Juan, y estos 3 son uno. Eso es lo que les da rabia, hermano. Se retuercen. Un día estaba predicando en el hospital Sotero del Río. Y resulta, hermano, que había una persona que se paró y decía amén, aleluya, gloria a Dios. Y en el espíritu yo diciendo, no es hermana ella. En el espíritu diciendo, no es hermana ella. Se viste como hermana, tiene el pelo como hermana, usa falda como hermana, parece hermana, pero no es hermana. Entonces yo dije, solo Jesús por el espíritu. Y al final de la prédica comienzo a decir yo, bueno, fue una tremenda bendición haber predicado acá, porque el Dios Trino me envió a predicar a este lugar. El Dios que existe en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que Dios, el Dios Trino, les bendiga. Y termina la prédica. Casi se desmayó. Y la mujer se acerca, la mujer se acerca. La que parecía hermana, la que parecía cristiana, la que parecía hija de Dios, la que parecía oveja, se me acerca. La que parecía trigo se acerca y me dice, excelente la prédica. Oh, excelente, cómo citó la palabra, bla, 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 bla. Pero a usted le falta una pura cosa, me dijo. Y yo le digo, sí, a mí me falta una, y le cuento que no me falta una pura cosa. Le cuento que no me falta una pura cosa, me faltan todas estas cosas. Y le cuento algo más, a usted también. Le digo yo a ella. Y me dijo, no, sí, pero es que lo que yo le quiero decir es que a usted le falta la revelación del nombre. Le dije, pero si usted es solo Jesús, pues le dije. ¿Por qué cree que al final de la prédica hablé de la Trinidad? Porque el Espíritu Santo me reveló que usted no era hija de Dios. Porque usted no tiene el conocimiento del verdadero Dios. Y comencé a predicarle. Hoy la señora, hermano, se comenzó a picar de una manera tremenda. Entonces, hermano, los solo Jesús niegan la doctrina de la Trinidad. Niegan que en Dios exista 3 personas. Y Sabelio, en el siglo II, fue uno de los primeros apóstatas connotados. ¿Por qué? Porque era conocido en el mundo cristiano. Este fue el primer apóstata, hermano, que negó la doctrina de la Trinidad. Y en su lugar comenzó a decir que en Dios había una pura persona. Esa es una herejía. El unicismo sostiene de que Dios es una pura persona. Y a la vez, los unicistas enseñan de que ese Dios, que es una pura persona según ellos, se manifiesta de 3 maneras. A través de una manifestación como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Nosotros los trinitarios no creemos eso. Nosotros no creemos de que en Dios hay 3 manifestaciones. No, en Dios hay 3 personas. Amén. Yo he conversado este tema, hermano, con hermanos que llevan 10, 20, 30 años como evangélicos,
Y se lo he explicado y le he dicho, en Dios no hay 3 manifestaciones, en Dios hay 3 personas. Y sabe que, hermano, casi se han caído de espalda. Me han dicho, hermano, yo creía que habían 3 manifestaciones. Yo pensaba de que eran 3 manifestaciones y no 3 personas, pero ahora que usted me explica, un día a una hermana, le estuvimos enseñando esto a una hermana de la tercera edad. Se lo estuvimos enseñando, ¿cuánto? Unos 2 meses que le estuvimos haciendo discipulado en su casa. Porque usted no vaya a creer que nosotros predicamos aquí nomás en la radio y se fumó el ministerio. No, pues, hermano. El que tiene un llamado a predicar, predican en todos los lados y no es necesario que predique solo en las redes sociales, en la radio, en la televisión, etcétera. Entonces, hermano, parte de nuestro trabajo también consistía en visitar a personas adultas de la tercera edad y nosotros tratamos de enseñarles la palabra desde la A hasta la Z, tratar desde lo más básico a ir avanzando. Íbamos a sus casas. Qué tremendo, hermano. Amén. Y me acuerdo, hermano, que a esa hermana se lo explicamos y la hermana nos dijo, de verdad, yo pensaba que eran 3 manifestaciones y no 3 personas porque nadie me enseñó de la Biblia, nunca entendí eso. Y comenzamos a explicarle y sabe que el diablo atacó tan fuerte, no sé si tú te acuerdas, la atacó tan fuerte que después la hermana quedó en cama por cuántos días. El diablo le lanzó un tremendo ataque, hermano. Pero pasó, hermano, esa enfermedad y ella entendió. Ella entendió. Y hubo el discipulado, el diablo la atacó, pero ella entendió para la gloria de Dios. Qué tremendo, hermano. Me acuerdo, hermano, también que en tantas oportunidades me ha ocurrido esto, hermano. Y esto me ha mostrado que tristemente, en muchas iglesias cristianas que confiesan ser trinitarias, en realidad ellos no entienden el misterio de la Trinidad, porque sus mismos líderes no lo comprenden. A Sabelio lo combatieron, hermano, varios predicadores bíblicos, líderes, pastores, obispos, dirigentes, y a Dios gracias, hermano, que la herejía sabeliana, hermano, comenzó, hermano, a extinguirse por mucho tiempo. Entonces ellos, ¿qué es lo que decían? Que el Padre, hermano, era una manifestación de Dios, que el Hijo era una manifestación de Dios y que el Espíritu Santo era una manifestación de Dios, pero no creían que habían 3 seres, 3 personas, hermano, que habían creado todo lo que existe. Todo lo que existe. Qué tremendo, hermano. Es por eso que cuando el Padre habla acerca del Hijo, dijo, he ahí mi Hijo amado. Amén. ¿Por qué? Porque el Padre no es el Hijo, hermano. Es lógico, es absolutamente lógico. Es por eso que Jesús, ¿qué es lo que dice? Es necesario que yo me vaya para que venga el otro consolador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es Jesús, el Espíritu Santo es otra persona y los 3 son un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Ahora, esto, hermano, digamos que ha sido combatido, este unicismo, este unicitarismo, ha sido combatido por la iglesia cristiana por siglos. Pero lamentablemente esta herejía tuvo un resurgimiento, hermano, digamos que a comienzos, anótalo usted por allí, a comienzos del siglo XX. A comienzos del siglo XX, lamentablemente, en algunos núcleos de las iglesias Asambleas de Dios allá en los Estados Unidos, en California, hermano, lamentablemente algunos líderes en unos campamentos comenzaron, digamos que, a cuestionar la enseñanza bíblica que está diseminada en toda la Biblia. En toda la Biblia. Veremos si el tiempo nos da para ir dando varios textos bíblicos. Entonces, ¿qué es lo que comenzaron a hacer? Estas personas comenzaron a cuestionar la doctrina de la Trinidad dentro del núcleo de las Asambleas de Dios, por ahí por el año 1913 en California. Y resulta, hermano, de que el error comienza a partir de que un supuesto pastor o líder dijo que cuando se fue a dormir había tenido una revelación. Oye, hay que tener cuidado, hermano. Este tipo dijo que había tenido una revelación
y que en la revelación Dios le decía que se tenían que desde ahora bautizar solo en el nombre de Jesús y ya nunca más usar la fórmula dada por el Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 28 versículo 19. Los líderes asambleístas de Dios le dijeron, pero ¿y qué? ¿Ahora tú no crees la doctrina de la Trinidad? Y él dijo, no, si yo creo en la Trinidad, pero hay que modificar el bautismo, hagámoslo solo en el nombre de Jesús. Ahora el campamento siguió, la gente como que quedó así como mirándolo, como que no le recibía a ese predicador. Y finalmente ya, hermano, salió, como diría por ahí un hermano que conozco, salió lo que había. Porque después, hermano, ya no solamente querían bautizar solamente y únicamente en el nombre de Jesús, sino que ya después abiertamente, en medio de ese campamento de las asambleas de Dios, comenzó una facción pequeña, exigua, débil, comenzó a cuestionar, hermano, ya la doctrina de la Trinidad, comenzó a negar la naturaleza de Dios, la esencia de Dios. Finalmente este grupo, hermano, se separa, este pequeño grupo sectario se separa y ellos comienzan, hermano, lamentablemente a fomentar un nuevo movimiento sectario que hoy es conocido como los pentecostales unicistas, que son una secta. ¿Qué nos puede decir la maestra Francesca? Qué terrible. Con eso lo digo todo, qué terrible, porque bueno, yo anotaba unas cosas aquí de que siempre el enemigo va a querer tergiversar la Biblia. Claro. Ya, pero ¿cuál es el propósito de eso? Para que no conozcan lo que verdaderamente Dios quiere enseñarnos. Exacto. Porque no hay otra intención. Entonces, obviamente que esas personas están ungidas por el mismo diablo, porque si la Biblia dice algo tan claro, ya, porque por ejemplo lo que decías tú, pues no sé, pues que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, habló con el Padre, o sea, ahí claramente se muestra que hay dos personas, no es una, manifestado en dos seres, como dicen ellos. O cuando también habla del Consolador. Entonces, o por ejemplo, cuando se habla en el libro de Mateo, Marco y Lucas, me parece, cuando el Señor fue bautizado. O cuando estuvo en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Claro. ¿Cómo va a ser Jesús el Padre? ¿Qué un absurdo? Claro, cuando se bautizó el Señor Jesucristo está aquí en forma de hombre, el Padre, la voz del cielo, y aparte la paloma, el Espíritu Santo. Entonces, es imposible creer en lo que ellos creen. Ya es imposible si leemos la Biblia. O sea, alguien puede creer en eso, pero ya tiene que estar bajo un espíritu de error. Claro. O sea, una persona que ama a Dios no puede creer eso. Claro, porque se me fue la idea. Ya, pero entonces ahí vemos que el enemigo siempre va a querer tergiversar la escritura para que no lleguemos a la verdad, ya, porque todas estas personas están engañadas por el maligno. Todos los que pertenecen a esa secta están pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque no están bien. Están creyendo cosas que la Biblia no dice. Y lo otro que me llamó la atención con lo que tú mencionaste, de que esta persona, Sabelio, esta persona, claro, recibió un mensaje ya. Sabelio fue el del siglo II. ¿Cuál fue el segundo? Y el otro fue un predicador y pastor de la Asamblea de Dios. ¿No diste el nombre? Ya. No, en el siglo XX. Ya, pero esa persona tuvo una revelación. Claro. Entonces, y lo que más habla la Biblia, ya, y dice que si alguien dijera algo contrario o incluso viniera un ángel del cielo, ya dijera lo contrario de lo que dice la Biblia. Aún nosotros, dice un ángel del cielo, o sea, es claro. Entonces, ya de base, ya ahí ya están mal, porque le están haciendo caso a una revelación, o en otros un sueño, le están haciendo caso a eso más que a la Biblia. Claro, no, ya en ese caso, si hubiera estado ahí con ese falso o turbado predicador, yo le he dicho, ya ven para acá que hay que ungirte. Ya. A ti se te reveló el diablo y los demonios y te quisieron turbar. Ven para acá, te vamos a ungir 3 días en ayuno.
que buscar de Dios. Es tremendo, hermano. Claro. ¿Cómo permiten que gente, digamos, le dé prioridad a una revelación y más encima que esa revelación esté en contra de la Biblia? Que es el tema. Porque si hay una revelación, supuesta revelación, y yo creo que los mismos demonios ahí le dieron esa revelación, pero va en contra de la Biblia. Entonces es imposible creerlo si está en contra de la Biblia, ya, porque no sé, pues por ejemplo, si algún ángel dijera el Padre no existe, entonces diríamos, pero ¿cómo si eso el mismo diablo está diciendo eso? Porque la Biblia habla del Padre, habla de Cristo y habla del Espíritu Santo. Entonces, Oye, un día un hermano me contaba que ya se fue a acostar, se quedó dormido y de repente tuvo un sueño, pero que para él fue la tremenda pesadilla, pero en el sueño una voz le decía, hablándole a él, como que es un supuesto padre, que no es el padre de la Biblia, sino que era un demonio que se estaba disfrazando del padre en el sueño y le decía, Jesús es una criatura. No es el creador y yo solamente soy el creador. Y el hermano se despertó y dijo, no, este sueño, esta revelación es totalmente satánica. Así que se puso a buscar la misericordia de Dios, pero menos mal que el hermano discernió, claro. Claro, porque él también pensaba, como hablábamos la otra vez, en los adventistas, ¿ya? Claro. El poder que tienen de convencimiento, porque para convencer a tantas personas de lo que él creía, o sea, están ungidos por el mismo diablo para poder convencer a tanta gente de esa revelación que tuvo, para que otras personas lo siguieran. Entonces es realmente impresionante conocer esto, ¿ya? Y debemos también nosotros como cristianos leer la escritura para que no lleguen ni personas nos digan cosas contrarias a la Biblia y lo creamos, ni tampoco sueños, revelaciones que vayan en contra de la Biblia y la aceptemos a la primera. Tremendo, hermano. Ahora, estos tipos, ¿qué es lo que hicieron? Los solo Jesús, los solo mentiras, los pentecostales unicistas, los perdidos, los turbados, hermano, comenzaron, digamos que a tratar de mimetizarse, de parecerse lo más posible a los evangélicos. Pero no solamente eso, sino que los tipos comenzaron a usar nuestra Biblia. La Biblia Reina Valera. La Biblia Reina Valera es una Biblia traducida por trinitarios. Trinitario, por ejemplo, yo un día estaba hablando con un solo Jesús, entonces él andaba con una Reina Valera 60, entonces yo le dije, oye, pero ¿qué Biblia estás usando tú? Le dije yo, y él me dijo, la Reina Valera, ya, y la Reina Valera, ¿quién la tradujo? La tradujo un solo Jesús. Mira, Casiodoro de Reina, trinitario. Cipriano de Valera, trinitario. Pasemos a las revisiones. Mencionemos, por ejemplo, a Lorenzo Lucena Pedrosa, Reina Valera 1862, trinitario. Reina Valera 1865, Henry Barrington de Pratt, trinitario. Tenemos también el caso de Ángel de Mora, trinitario, que fue el otro revisor de la Reina Valera 1865. Avancemos, 1909, hubieron dos revisores, ambos trinitarios, Cabrera y Toro. En la Reina Valera 60, que ustedes usan frecuentemente, hubo un comité de por lo menos 5 revisores. Y los 5 revisores de la Reina Valera 60, los 5 eran trinitarios. Entonces, ¿cómo tú puedes ser tan carepalo de usar la Reina Valera 60 o de usar cualquier Reina Valera, siendo que todos los traductores son trinitarios? Y si ellos en el griego, en el hebreo, vieron de que en Dios había una pluralidad de personas, si ellos con su erudición vieron de que en la Biblia se habla claramente de que en Dios existen 3 personas, oye, ¿por qué tú
niegas la doctrina de la Trinidad que está en español, que está digamos, en todas las lenguas traducidas, que está en el original, que está en hebreo, que está en griego, que está en las traducciones más populares, por ejemplo, en la Vulgata latina. Y el tipo, ¿sabe que quedó, pero, como decimos acá en Chile, quedó como que no articulaba palabras? No, es tremendo, claro, porque si fuera... ellos causaban la Reina Valera, siendo que ahí se habla de la Trinidad. Claro. Y hay muchos textos bíblicos, como por ejemplo el libro de Génesis, cuando dice hagamos al hombre a la imagen, a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ahí obviamente que son más de una persona. Claro. Más de una persona. Entonces, o no sé, cuando dice vamos y, como decía el texto, pero como que iban a confundir las lenguas. Descendamos. Allí en Génesis capítulo 11. Claro. Entonces, ya vamos a ir a ese punto para mencionar. Entonces, ahí vemos en la Biblia claramente que habla que hay más de una persona. Entonces, ellos tienen la personalidad, como dice, de tomar la Biblia, ya que habla de la Trinidad y no lo creen. Claro, o sea, son unos caraduras. Los eruditos llegan a la conclusión que la Biblia habla de la Trinidad. Y estos analfabetos, digamos, bíblicos y teológicos, dicen que no existe la Trinidad. Oye, qué estupidez más grande. Ya, entonces, hermano, yo quiero pedirle a todos los hermanos, digamos, que compartan esta temática para que esta temática le pueda llegar a algún solo Jesús. Porque evidentemente que hay solo Jesús que son sinceros errados. Claro. ¿Ya? Entonces hay que enseñarle, hay que explicarle la palabra, hay que enseñarle, digamos, desde las escrituras, desde la historia, desde la exégesis, que ellos están profundamente equivocados. Ahora, digamos que a los solo Jesús no les bastó con usar la Reina Valera 60 y ir a versículos que son evidentemente trinitarios y darles otra interpretación a ese versículo. No les bastó el tergiversar el texto bíblico. Así es. Sino que ahora, ¿saben lo que están haciendo? Ahora sacaron su propia traducción, entre comillas traducción, y le han llamado Nueva Biblia Purificada. Por favor, anótalo por allí. Nueva Biblia Purificada, o Nueva Versión Purificada, más bien dicho, con las siglas NV. Nueva Versión Purificada. Si usted encuentra alguna Biblia que diga así en la tapa, Nueva Versión Purificada, es una falsa Biblia de los solo Jesús. Amén. Como dijo el hermano Richard, ¿cómo se llama? Se llama Nueva Versión con B corta Purificada. Ahora, el chiste se cuenta solo, ¿sabe por qué? Porque es la misma Reina Valera 60, con la terrible salvedad que estos tipos fueron cambiando los versículos donde se habla de que en Dios existen tres personas, o de que en Dios hay una pluralidad de personas. O sea, estos tipos, hermanos, ya perdieron todo respeto, todo temor. No les importa la verdad, no les importa, hermano, recibir la verdad de Dios, porque si ya se atreven a tomar la Reina Valera, mutilarla, tergiversarla, trastocarla, es porque de manera intencionada y con dolo, hermano, actúan de esa manera, pero digamos que perversa total. Por ejemplo, vamos a ver algunos versículos, a ver si la Meta Francesca nos lee aquí la Reina Valera 60. Vamos a ver, hermano, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 16, versículo 26, y vamos a ver qué es lo que dice la Reina Valera 60. Vamos a ver que la Reina Valera 60 traduce del texto original del hebreo, y vamos a ver lo que dice la falsa Biblia de ellos, que es la Reina Valera, pero tergiversada, hermano, dentro del texto. Mire, antes habían llegado a la terrible acción de malinterpretar un versículo, pero su maldad
su error, la de los líderes, la de aquellos que hicieron esta falsa Biblia, no solamente se quedó en solo malinterpretar, sino que llegaron incluso a torcer el texto, y luego imprimir ese texto torcido. ¡Qué tremendo, hermano! A ver si nos lee el texto de la hermanita Francesca en la 60. Ya. Dice la palabra del Señor. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Como dice ahí, hagamos. Y después dice a nuestra. A nuestra, hagamos. ¿De qué está hablando ahí? De una pluralidad de personas. Amén. Y la falsa Biblia de lo solo Jesús, que tiene las siglas NV, es decir, nueva versión purificada, que ellos tendrían que haberle puesto NV, nueva versión torcida, nueva versión tergiversada. ¡Qué tremendo, hermano! Mire lo que colocan estos tipos. Entonces dijo Dios: hágase el hombre en mi imagen, conforme a mi semejanza. Es que eso no dice el hebreo. Eso no dice el texto original. Oye, qué terrible, hermano. Son unos cara dura. Aquí claramente, hermano, torcieron el versículo para su propia perdición, como dice, hermano, Amén, el apóstol, hermano, hablando acerca de esto. ¿Qué te parece, hermanita Francesca? No, es tremendo. No tienen temor, No. ningún temor de Dios para cambiar los textos, porque cambiar el texto y darle otro sentido, o sea, aquí se están metiendo con la palabra del Señor, la voz de Dios. Entonces no tienen ni un temor de Dios. Y bueno, vemos que quien tergiversa la escritura es el diablo. Claro, excelente aporte. El diablo es el que tergiversa la Biblia. Claro, porque de hecho cuando el diablo tentó al Señor, él dijo textos, pero tergiversados a la manera de él. Entonces, esto es lo mismo, es totalmente lo mismo, porque aquí tergiversan y para tener quizás como un apoyo o un texto que demuestre ya que lo que ellos creen, son capaces incluso de cambiar las palabras. Qué terrible. De cambiar las palabras. Entonces es totalmente diabólico lo que hace. O sea, no es simplemente un error de interpretación secundario, periférico, no, ellos tuercen doctrina esencial, hermano, y son tan perversos que tuercen, hermano, la doctrina acerca de Dios, de la naturaleza de Dios, y aparte, hermano, se atreven a tergiversar, a modificar, a sacar, a agregar palabras al texto bíblico. Así Es que realmente se pasaron. Veamos, hermano, por ejemplo, acá en Génesis capítulo 11, yo aquí estoy viendo la falsa Biblia de ellos, y la hermanita Francesca está viendo la Reina Valera 60. Dice así, entonces vamos a leer, Génesis capítulo 11, versículo 7. Ahí subrayo, ahí no sé si no estará subrayado, para que lo subraye, claro. Ya. Ahí está, gracias por subrayar. Dice, ahora pues, descendamos. ¿Cómo? Descendamos, plural. Descendamos y confundamos allí su lengua. Confundamos también en plural. Confundamos, claro. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Claro, aquí Dios está hablando que va a descender y los va a castigar a los de la torre de Babel. Claro. Y está hablando acerca de que en Dios existe más de una persona, y nosotros sabemos que son 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Miren la falsa Biblia como dice. ¡Qué tremendo! Ahora pues, descenderé. ¿Se da cuenta? Lo cambian. Descenderé. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Descenderé allí y los inundaré de lenguajes para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí también vemos la terrible tergiversación. Nos van quedando, hermanos, solamente 6 minutos. A ver si la hermanita Francesca puede encontrar ahí. No sé si esta la ha puesto ahí en Juan o se cambió. Vea si está ahí en Juan.
No sé si le saco el pantallazo. Sí, les acompaño. Ya, para que nosotros veamos, hermano, cómo, mire cómo tuerce en el texto de Juan 3:16, hermano. Son unos cara dura, hermano, pero terrible, los que hicieron esa falsa Biblia. Amén. Es una secta. Los solo Jesús son una secta que no respeta la doctrina de Dios, no respeta la Biblia, hermano. Y lamentablemente, hermano, han hecho todo eso para su propia destrucción. Si un solo Jesús muere, se va a la perdición eterna. Pero si el solo Jesús se arrepiente y recibe al verdadero Cristo, que tiene un Padre celestial y que, hermano, nos dio por misericordia al Espíritu Santo, si ese solo Jesús se convierte, hoy va a ser salvo y va a conocer al verdadero Trino Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Amén. ¿Va a leer la Reina Valera? Sí, hágalo, no, nos quedan 4 minutos. Léala ambas. Ya dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y leo el 17 igual? Ya. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Ya, y esta falsa Biblia, Nueva versión purificada, es una falsa Biblia de lo solo Jesús. dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que se ha dado a sí mismo. Oye, ¿cómo que se ha dado a sí mismo si no dice eso? El texto griego no dice eso, la 60 no dice eso, ninguna versión dice eso, pero ellos inventan eso. Tremendo. Que se ha dado a sí mismo como unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no se envió a sí mismo como Hijo al mundo, para condenar al mundo, por el contrario, para que el mundo sea salvo. Es un trabalengua esa cuestión. Por él mismo. Lee de nuevo el final, por favor, que necesito reírme un poco. El 17. Porque Dios no se envió a sí mismo. A ver, ¿cómo te... O sea, me da risa, pero a la vez, hermano, me dan ganas de llorar. Eso son como dos cosas. Dos sentimientos. Dice, porque Dios no se envió a sí mismo como Hijo al mundo para condenar al mundo. Por el contrario, para que el mundo sea salvo por Él mismo. No, qué Como tremendo. Qué tremendo, hermano. Así que, hermano, cuidado con la secta Lo Solo Jesús. Cuidado con la falsa Biblia. Hoy día hemos compartido este tema de Lo Solo Jesús. Ya usted trate de descargar este video. Si usted puede descargarlo, hágalo, véalo varias veces, tome apuntes, que estas son verdaderas clases, estudios bíblicos, hermano, que nos permiten profundizar, obviamente para la gloria de Dios. Porque, ¿por qué hacemos esto? Porque Dios nos da dones, capacidad de ministerio. ¿Para qué? Como dice la Biblia ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11, de que el Señor constituyó los ministerios. ¿Para qué? Para perfeccionar, verso 12 en adelante, para perfeccionar a los santos para el ministerio o para el servicio cristiano. Así es. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, con esa finalidad hemos compartido esta temática. Y ya, hermanos, se nos fue el tiempo. Comparta también este video en sus redes sociales, en el Facebook, en el WhatsApp. Compártalo para la edificación del cuerpo de Cristo y denle también like a esta publicación, hermano, para la gloria de Dios. Y por último, queremos también agradecer, como siempre lo decimos, a todos los hermanos que contribuyen a nuestro programa radial Doctrina Apostólica, porque gracias a que Dios toca a esos hermanos, a esos pastores, podemos estar enseñando aquí en la Radio Fe. Ya, hermanita Francesca, díganos lo último porque ya nos estamos despidiendo. Bueno, realmente uno se asombra de estas personas, pero que el Señor tenga misericordia de ellos, los que están en el error, y Amén. que nosotros nunca caigamos en esto, ya de negar doctrinas tan fundamentales como la Trinidad, ya que es algo muy, muy elemental. Y si alguien no cree en la Trinidad, no pueden ser hermanos de nosotros en la fe. Imposible, porque ellos no creen lo mismo que nosotros. Así que... Amén, 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 amén. Gracias, hermano Steven. Nos despedimos con un Maranata. El Señor viene.
Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González.